Esta teórica trata sobre el primer grupo de animales bilaterales que vamos a ver durante el curso. Recordemos que dentro de los bilaterales podemos distinguir a su vez dos grupos, un grupo de animales deuterostomados y otro grupo de animales protostomados. Repasen la teórica sobre desarrollo para revisar estos conceptos. Y dentro de los protostomados, a su vez, podemos distinguir a dos grupos, el grupo Spiralia y el grupo Ecdysozoa. Hoy vamos a ver entonces un grupo de animales protostomados con segmentación espiral. También repasen qué significa esto viendo la teórica de desarrollo. Entonces, dentro de Spiralia vamos a comenzar con los platihelmintes. Los platihelmintes alcanzan el nivel de organización de órganos y sistemas. Recordemos que hemos visto a Porífera, donde el nivel de organización era tisular incipiente, no habían alcanzado la formación de tejidos, sino que se encontraban en un estado incipiente justamente. El nivel de organización de los nidarios era tisular, habían alcanzado el nivel de organización de tejidos. Y aquí ya sí tenemos sistemas y órganos. También aquí se ha incorporado una hoja embrionaria, el mesodermo. Entonces los platihelmintes son organismos triblásticos. Pero lo que no se forma aquí es una cavidad secundaria, es decir, el celoma. Entonces los platihelmintes van a ser animales acelomados, sin ninguna cavidad secundaria. Acá tenemos un corte transversal muy esquemático y vemos que no hay ningún celoma y el centro del cuerpo está constituido por un parénquima, que es algo semejante al tejido conectivo, y no encontramos entonces cavidad. Repasando la relación que hay entre el sistema nervioso y la simetría en los animales, hemos visto que en Porífera no hay sistema nervioso, ni siquiera hay neuronas, aunque sí recordemos que están los genes que se expresan en neuronas del resto de los animales, pero no hay neuronas. Sin embargo, habíamos visto que hay algunas respuestas coordinadas, pero no mediadas por neuronas. En el caso de los radiales, no hay un sistema nervioso, sino que hay una red difusa de neuronas, un plexo nervioso que acompaña la simetría radial. No hay una centralización, no hay un centro que procese la información sensorial. Las respuestas son de tipo generalizadas y la percepción del medio ambiente se da de manera equivalente, es decir que un radiado, un nidario, percibe de forma equivalente los estímulos desde todos los lados. En cambio, en los animales bilaterales hay un sistema nervioso, hay una cefalización. Esto quiere decir que los órganos de control nervioso y la gran mayoría de los órganos sensoriales se encuentran en la región anterior del cuerpo. Y esto está relacionado con un movimiento activo y direccional que realizan los animales bilaterales en la búsqueda de recursos. Entonces, esta organización bilateral conlleva una nueva organización corporal y nuevas estrategias de interacción con el medio ambiente. ¿Cómo es este plan de organización bilateral? La organización bilateral está íntimamente ligada a la búsqueda de recursos por un movimiento que es activo y direccional.
¿Qué significa esto? Que el animal en ese movimiento activo, en la búsqueda de recursos, que puede ser alimento, pareja sexual, refugio, entre otros, lo primero que contacta el medio ambiente en esa búsqueda de recursos, en ese movimiento, es la zona anterior. Entonces, justamente si la zona anterior del animal es la que primero contacta el ambiente en esa búsqueda direccional, entonces los órganos de control nervioso y los órganos sensoriales se van a encontrar justamente en esta zona anterior del animal. Esto es lo que se denomina, repito, cefalización. Además, el cuerpo va a ser alargado, pudiéndose distinguir una zona anterior y una zona posterior. Y también va a haber una organización dorsoventral en el plan de organización bilateral, donde en general la zona ventral está asociada a la locomoción, porque es la que está en contacto con el substrato a través del cual se moviliza el animal. Y como hemos indicado anteriormente, se agrega una nueva hoja embrionaria, el mesodermo. Vamos entonces ahora sí a meternos en el primer grupo de animales bilaterales del curso, el filum Platyhelminthes. La palabra Platyhelminthes justamente significa gusanos planos. Siempre que vean la palabra helminthes hace referencia a gusanos. Vamos a meternos de a poco en este grupo. Hay un grupo de Platyhelminthes que los vamos a llamar vulgarmente turbelarios, que son de vida libre, la gran mayoría de hábitat acuático, principalmente marinos. Aquí vemos un turbelario marino, aquí vemos un turbelario de agua dulce y en algunos casos puede haber turbelarios terrestres, aunque siempre van a estar asociados a zonas húmedas. Dentro de los Platyhelminthes también tenemos grupos de parásitos que pueden parasitar a uno o más hospedadores. Los vamos a llamar duelas a los que están en el grupo Trematoda y Monogenea, y tenias a las que están dentro del grupo Cestoda. Aquí tenemos un par de duelas. Fíjense que hay órganos de fijación, tienen forma de hoja. En cambio las tenias tienen forma de cinta, cintada, y pueden medir a varios metros. Vamos a ver ahora de manera general algunas adaptaciones al parasitismo que presentan los Platyhelminthes parásitos. Para empezar, si son parásitos necesitan fijarse del animal que están parasitando. Por lo tanto, vamos a encontrar órganos de fijación. En algunos casos vamos a encontrar ventosas, como se observa acá en esta tenia, 4 ventosas. En otros casos puede haber ganchos, como vemos acá en esta tenia, que tiene ganchos además de ventosas. También vamos a encontrar glándulas, y en el caso de las glándulas, en algunos casos, las secreciones de estas glándulas van a permitir o van a facilitar la penetración y la ruptura de tejidos del animal que están parasitando. En otros casos vamos a encontrar glándulas que van a formar quistes. Esos quistes van a albergar fases del ciclo de algunos Platyhelminthes, los van a proteger. Esas fases se van a mantener en estado latente. También vamos a encontrar en los Platyhelminthes parásitos una altísima capacidad reproductora. Les voy a dar un ejemplo en algunos de los ciclos que vamos a ver.
Tratándose de parásitos, no tienen mucho movimiento, entonces el sistema nervioso va a estar reducido si lo comparamos con el sistema nervioso de un turbelario de vida libre. Para el caso de los platelmintes que parasitan el tubo digestivo de un animal, van a tener mecanismos que soporten la acción de enzimas del tubo digestivo del hospedador. Son todas estas adaptaciones generales al parasitismo que podemos encontrar en platelmintes. Vamos a ver ahora la estructura corporal de Turbelaria en un corte transversal. Recordemos que el nombre común de los turbelarios es planaria. Vamos a ver cómo es esta estructura corporal entonces de las planarias. Comenzamos por la superficie externa. Está constituido por una epidermis que es ciliada, sobre todo en la superficie ventral. Por debajo de la epidermis, como siempre, tenemos una membrana basal. Asociada a la epidermis vamos a encontrar distintos tipos celulares. Podemos encontrar células glandulares que desembocan en la epidermis y cuyas secreciones, por ejemplo, pueden constituir compuestos tóxicos que van a intervenir en la captura de presas. Otro tipo celular que encontramos asociado a la epidermis son las células denominadas células de Rhabdite, que también desembocan en la epidermis. En una diapositiva posterior voy a explicar la función de estos rhabdites, pero les anticipo que lo que forman estos rhabdites es un moco o un mucus que va a rodear todo el animal y entre otras funciones va a permitir o facilitar la locomoción a través del movimiento ciliar. Por debajo de la epidermis vamos a encontrar una capa de músculos circulares, primera capa. Debajo de esa capa de músculos circulares vamos a encontrar una capa de músculos longitudinales. Todo esto constituyendo entonces la pared corporal de Turbelaria. Además de estos músculos circulares y longitudinales, podemos encontrar también músculos dorsoventrales. ¿Qué función tienen estas distintas capas de músculos? Los músculos dorsoventrales provocan mediante su contracción que la zona dorsal del animal baje hacia la zona ventral. De esta manera se aplana el animal. Por su parte, la contracción de los músculos circulares lo que van a promover es el afinamiento del animal y el alargamiento en longitud del animal. Y la contracción de los músculos longitudinales lo que van a promover es el acortamiento del animal y el ensanchamiento del animal. Bien, toda esta zona que está esquematizada con un color celeste constituye el parénquima. El parénquima está formado por distintos tipos de células y también de fibras. Recordemos que entre el espacio que hay entre una célula y otra hay líquido. A ese líquido lo vamos a llamar líquido extracelular del parénquima y vamos a ver más adelante qué ocurre con este líquido. Bien, acá podemos ver estas tres zonas constituyen parte del tubo digestivo. Son tres ramas en particular en este esquema. Vemos una faringe que también tiene asociada
distintas capas musculares. Esto lo van a ver en detalle en el trabajo práctico respectivo. Y en la zona ventral vamos a ver que está dispuesto un cordón nervioso. Aquí en particular podemos ver un par de ganglios. Voy a hacer hincapié una vez más que no se ve en este cordón transversal y en realidad en ningún platihelminthe una cavidad secundaria, un celoma, es decir, repito una vez más, son organismos acelomados. Bien, yo les comenté que a nivel de la epidermis desembocan unas células llamadas células de Rhabdite. Aquí lo vemos en forma esquematizada. Esta es la célula y en el interior se encuentran los rhabdites. Aquí lo vemos con un poquito más de detalle. Rhabdites dentro de las células. Como pueden ver, estos rhabdites tienen forma de habano, así lo describen en los libros. Entonces, cuando esos rhabdites son liberados al medio externo, como ocurre aquí, forman un moco. Y la función de ese moco es, por un lado, facilitar el movimiento de las cilias, por otro lado, protegen al animal, y en algunos casos inclusive ese moco puede ser utilizado en la captura de presas. Es conocido que algunos turbelarios marinos pueden temporalmente, momentáneamente, sostenerse en un substrato, como puede ser fango, arena, una piedra, y también pueden desprenderse en determinado momento. ¿Cómo se sostienen y se desprenden? Lo hacen a través de unos órganos llamados órganos adhesivos de glándula doble. ¿Por qué se denomina de glándula doble? Porque hay dos tipos justamente de glándulas. Unas glándulas denominadas viscosas, que son estas de color más celeste, y unas glándulas llamadas liberadoras de color rosa. Fíjense que ambos tipos de glándulas desembocan en la epidermis, es decir, sus secreciones son liberadas hacia el exterior. Fíjense que aquí tenemos los cilios de la superficie ventral y unas microvellosidades que surgen de una célula llamada células de anclaje. Entonces, ¿cómo funcionan estos órganos adhesivos de glándula doble? Primero, las secreciones de las glándulas viscosas, los compuestos químicos que son liberados por las glándulas viscosas, lo que promueven es que las microvellosidades de las células de anclaje se fijen al sustrato. Repito, puede ser una roca, fango, arena. De esa manera se sostienen temporalmente las planarias marinas. ¿Cómo se desprenden? Se desprenden químicamente luego de que la glándula liberadora secrete a un compuesto químico que permite que las microvellosidades de la célula de anclaje se separen del sustrato. Bien, ahora vamos a ver cómo está constituida la pared del cuerpo de los platihelminthes parásitos. Recordemos cuáles eran los grupos parásitos dentro de platihelminthes. Trematoda y monogenea, que las llamamos comúnmente duelas. Acá tienen un individuo de trematoda y acá un individuo de monogenea. Y cestoda, llamados comúnmente tenias. Las larvas de trematoda, monogenea y cestoda tienen una epidermis ciliada que no difiere de la que acabamos de ver de turbelaria. Ahora, cuando se llega al estado adulto, esas cilias se pierden y se forma una cubierta
o tegumento sincicial denominada neodermis. Aquí tenemos un esquema en donde podemos ver la neodermis. Aquí ustedes pueden confundirse y creer que estos son células, pero no lo son. Fíjense que el citoplasma está unido, entonces toda la superficie corporal de estos animales está constituido por esta neodermis sincicial. Por debajo del tegumento vamos a encontrar las capas de músculos circulares y longitudinales. Y se cree que esta neodermis está relacionada justamente con este modo de vida parásito, facilitando la interacción entre la superficie corporal del parásito y del tejido del hospedador que están parasitando. El hecho de tener neodermis tiene consecuencias en la filogenia de estos animales, que lo vamos a ver más adelante. En particular en los cestodes, que también presentan la neodermis, este tegumento sincicial. Fíjense aquí también que tenemos citoplasma, que está unido aquí. Estas dos no son células, sino que forman parte del tegumento. Tenemos también la capa de músculos circulares y longitudinales, constituyendo todo esto la pared de las tenias, pero además en la superficie más externa de este tegumento vemos unas especializaciones en forma de dedos denominadas microtricos. Estos microtricos se van a interdigitar con el tubo digestivo del animal que están parasitando. Es decir, es una especialización que se encuentra solo en las tenias, una especialización de la neodermis. Bien, vamos ahora a ver la nutrición y la digestión en los platihelmintes. Vamos a comenzar por turbelaria. Antes que nada, hay un sistema digestivo. Ese tubo digestivo es incompleto y ramificado. Incompleto quiere decir que hay una única abertura, no hay un ano. Vamos a describir el tubo digestivo entonces de una planaria, de un turbelario. Está constituido por una boca. A continuación de la boca hay una cámara que alberga una faringe. Esa faringe es extensible, como podemos ver acá, es decir, está la boca ubicada en una zona medio ventral y la faringe puede extenderse hacia el exterior para alcanzar el alimento. A continuación de la faringe tenemos tres ramas en este caso, pero puede haber más. Aquí vemos una rama anterior del intestino y dos ramas posteriores. Ese intestino es ciego, es decir, no hay un ano. Pero podemos ver, y esto es una característica muy importante, repito, que es muy ramificado el tubo digestivo. Alcanza todas las partes del animal. Y constituye lo que se denomina una cavidad gastrovascular. Gastro porque tiene que ver con funciones digestivas y vascular porque va a tener funciones que están relacionadas con la distribución de nutrientes. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿De qué se alimentan las planarias? En algunos casos son carnívoros o carnívoras. Se alimentan de pequeños crustáceos, de nematodes, insectos. Hay planarias que son carroñeras, es decir, se alimentan de material muerto. Algunos pocos representantes de este grupo son herbívoros, alimentándose fundamentalmente de algas. Y los que son carnívoros, sobre todo,
detectan a la presa a través de quimiorreceptores, que son órganos sensoriales que permiten la detección de olores relacionados con las presas, y la captura de la presa, una vez localizada en el espacio, se realiza a través del mucus generado por las células de Raptite, y también puede intervenir sustancias tóxicas formadas a partir de las células glandulares asociadas a la epidermis, que permiten paralizar a la presa para después poder ingerirla. En el caso de las duelas, recordemos los taxones Monogenea y Trematoda, el tubo digestivo es incompleto también. Aquí en este esquema tenemos un representante, Clonochis sinensis, de un trematodo. ¿Cómo está constituido este tubo digestivo? Hay una boca que desemboca en una ventosa oral, esa ventosa está asociada a la boca. Recordemos que la ventosa es un órgano de sujeción. Luego de la boca tenemos una corta faringe. En este caso, tanto en monogenea como en trematoda, la faringe no es extensible. La faringe se continúa en un corto esófago, y aquí podemos ver dos ramas del intestino que también es ciego. ¿De qué se alimentan las duelas? Se alimentan de células de tejidos del hospedador y de fluidos corporales. ¿Cómo es la digestión? Tanto en planarias, en turbelarios, como en el caso de las duelas. Primero hay una digestión extracelular que ocurre a través de enzimas digestivas que se liberan en la luz del intestino. Entonces ahí el alimento es digerido extracelularmente. Posteriormente a esa digestión extracelular ocurre una digestión intracelular, y esto se lleva a cabo a través de células fagocíticas que están ubicadas justamente o que dan hacia la luz del intestino. Esto tanto en planarias como en duelas. Bueno, pero hay parte del alimento que no va a ser digerido. Entonces, ¿cómo se elimina ese alimento no digerido? Por egestión a través de la boca. Recordemos que aquí no hay ano, ni en los turbelarios, ni en las duelas. Nos falta un grupo, cestoda, las tenias. Las tenias no tienen tubo digestivo. Si recuerdan bien, la neodermis de las tenias tenían unas especializaciones denominadas microtricos que tenían forma de dedos. Esos microtricos se interdigitan directamente con el tubo digestivo del hospedador. Entonces acá los nutrientes son directamente absorbidos a través de la superficie corporal, es decir, a través de la neodermis, en el caso de las tenias. Entonces, si uno pregunta cómo es el tubo digestivo de los platihelmintes, no hay una única respuesta. Tenemos en el caso de los turbelarios y de las duelas un tubo digestivo incompleto, y en el caso de los cestodes, es decir, las tenias, no hay directamente tubo digestivo. Hay absorción directa desde la neodermis con estas especializaciones denominadas microtricos. Bien, ¿qué ocurre con el sistema circulatorio y con las estructuras de intercambio gaseoso en los platihelmintes? No existen. No hay un sistema circulatorio y no hay estructuras que intervengan en el intercambio gaseoso. Entonces, ¿cómo se llevan a cabo estas funciones? A través de difusión simple. Pero para que ocurra difusión simple, las distancias para el intercambio gaseoso o para la distribución de nutrientes deben ser muy cortas. Entonces,
Estas funciones están íntimamente relacionadas con la forma del cuerpo del Platyhelminthes. Ya dijimos varias veces que los Platyhelminthes son organismos planos. Entonces, de esta manera puede ocurrir la difusión. Vimos recién que el tubo digestivo es muy ramificado, como vemos acá en esta foto, y alcanza el tubo digestivo a todas las partes del animal. Entonces, como el animal es muy plano, puede distribuir sus nutrientes a partir de esta ramificación muy llamativa del tubo digestivo, y se puede llevar a cabo por difusión por el hecho de que son planos. El intercambio gaseoso se realiza a través de la pared del cuerpo, y nuevamente, como las distancias son muy cortas, esto permite que se realice la difusión. Si no, no sería posible. El sistema excretor y osmorregulador de los Platyhelminthes está constituido por protonefridios con células flamígeras. Vamos primero a ver de manera simplificada la unidad básica del sistema. En su extremo más interno, uno puede observar en este sistema una célula llamada célula flamígera, que es todo esto. Acá está el núcleo de la célula, y pueden ver que en el extremo posterior de la célula tenemos una serie de flagelos. Se denomina célula flamígera porque cuando se la ve en funcionamiento se ve el batido flagelar que imita lo que sería una llama. Esa célula flamígera está conectada a una parte tubular, lo que se llama túbulo o nefrotúbulo. Siempre que ustedes vean nefro o nefridios, tiene que ver con la excreción y la osmorregulación. Entonces, la célula flamígera se une a un túbulo, y ese túbulo finaliza en un poro de salida del sistema. Ese poro está ubicado en el exterior, o da hacia el exterior del animal, y se lo denomina nefridioporo. Ese es el extremo externo del sistema, y el extremo interno del sistema es la célula flamígera, que está en contacto con el parénquima. Aquí vemos un detalle para que vean simplemente que el túbulo también está formado por células. Ahora, esta es la unidad básica del sistema, pero no es así en realidad. En general está formada una red protonefridial. Hay varios protonefridios con células flamígeras cuya zona tubular se unen, se van uniendo y forman finalmente una red protonefridial. Aquí lo vemos con un poquito más de detalle. Acá está la célula flamígera con sus flagelos, la parte tubular, acá hay otra célula flamígera, y vemos que la parte tubular se va uniendo de las distintas porciones del sistema. Y está, como dije antes, las células contactando al parénquima. Bien, esta es la estructura morfológica del sistema excretor y osmorregulador. Vamos a ver a continuación algunas diferencias entre organismos de agua dulce y marinos. Si uno se pregunta cuál es la función principal de este sistema de protonefridios con células flamígeras, uno va a ver que la función es principalmente osmorreguladora. ¿Por qué? Porque si uno compara cómo es el sistema en organismos de agua dulce y en organismos marinos, va a ver que está mucho más desarrollado el sistema en organismos de agua dulce. Recordemos que el problema
que tienen los organismos de agua dulce es que va a entrar un exceso de agua y ese exceso de agua debe ser eliminado. Entonces, cuando uno compara los sistemas excretores de una planaria, por ejemplo, de agua dulce y de una planaria marina, va a ver que está mucho más desarrollado en el organismo de agua dulce. Por eso, esa es evidencia a favor de que este sistema en realidad es más que nada osmorregulador. Entonces, ¿cómo se desechan los desechos nitrogenados? En este caso es amonio. Recordemos que son organismos acuáticos. Estoy hablando de los turbelarios en particular ahora. El amonio se libera, se elimina, o se excreta, para hablar más propiamente, por difusión a través de toda la pared corporal. Aquí vemos algunas diferencias que no son muy importantes entre los distintos grupos de platihelmintes. En el caso de turbelaria, tenemos la red protonefridial y puede haber un único nefridioporo o varios nefridioporos. En el caso de monogenea, que son uno de los tipos de duelas, tenemos solo 2 nefridioporos y ubicados en posición anterior del animal. En el caso de trematoda y cestoda, las tenias, tenemos una vejiga terminal y un único nefridioporo terminal. Aquí lo vemos esquematizado, el de trematoda, en este dibujo, este esquema. Aquí tenemos, como pueden apreciar, varias células flamígeras, la parte tubular que se va uniendo en esta red protonefridial, y todo se finaliza en una vejiga posterior, que es un ensanchamiento en realidad de la zona tubular, que desemboca en un único polo excretor ubicado en la zona posterior del animal. Esta es una parte del sistema excretor y osmorregulador de cestoda, de las tenias. Lo que se puede ver aquí son conductos o canales transversales y laterodorsales, pero aunque aquí no se ve, sepan que hay células protonefridiales también en las tenias, acá no están esquematizadas, y desembocan, al igual que los trematodes, en una vejiga terminal ubicada en la zona posterior del animal y en 2 nefridioporos, en este caso en la zona posterior terminal del animal. Son detalles no tan importantes, pero que es bueno que los conozcan. Una vez descrito morfológicamente el sistema, ahora me interesa hablar un poco de la función, de la fisiología. Aquí tenemos un esquema muy simplificado de protonefridios con células flamígeras en un corte transversal de un platihelminthe generalizado. Entonces, vamos a ver de forma muy sencilla una única célula flamígera. Acá está el núcleo, acá hay un flagelo, pero en realidad son muchos flagelos. Fíjense que este es el extremo interno del sistema, la célula flamígera, que está en contacto con el parénquima. Esta es la zona tubular y esto representa el nefridioporo que da hacia el exterior, donde va a ser excretada la orina final. Bien. Primer punto. Yo les comenté al principio de la teórica que el parénquima estaba formado por fibras y por células, y que entre una célula y otra había un líquido extracelular. Ese es el líquido extracelular del parénquima. Entonces, ese líquido extracelular del parénquima es lo que se va a filtrar a través de la célula flamígera. ¿Cómo ocurre esto? Justamente el batido flagelar
de la célula flamígera va a promover una presión negativa de manera tal que el líquido extracelular del parénquima atraviese un filtro, que en realidad es una lámina basal que está rodeando a toda la célula flamígera. Acá se la sacó para que puedan ver el interior, pero en realidad esa lámina basal rodea la célula flamígera. Entonces, esa lámina basal es el filtro. Está formado por un entramado. Entonces, fíjense que el líquido extracelular está formado por distintos componentes: agua, toxinas, proteínas, aminoácidos, etc. Entonces, algunos componentes pueden atravesar la lámina basal y otros componentes de ese líquido extracelular no van a poder atravesarlo. Entonces, ese líquido extracelular va a cambiar su composición una vez que atraviesa la lámina basal, que es el filtro. Entonces, a ese líquido, a ese ultrafiltrado, lo vamos a denominar orina primaria, que va a quedar formada al principio de la zona tubular, al principio del nefrotúbulo. ¿Por qué le damos otro nombre? Porque ahora está constituido por otros componentes diferentes al líquido extracelular. Esa orina primaria va a ingresar a la zona tubular del sistema y ahí va a ocurrir una reabsorción. ¿Reabsorción de qué? De lo que el animal necesite de acuerdo a las condiciones fisiológicas en que se encuentre. Se puede reabsorber agua, aminoácidos, azúcares, lo que sea, de acuerdo a la situación fisiológica del animal. Como hay una reabsorción, esa orina primaria cambia nuevamente de composición y lo que queda formado es justamente la orina secundaria u orina final, que es la que realmente se excreta a través de los nefridioporos. Bien, vamos a ver ahora el sistema nervioso. Ya vimos que hay bien desarrollado un sistema digestivo, un sistema excretorio osmorregulador. Vamos a ver que también hay un sistema nervioso en los platihelmintes. Antes que nada, un llamado de atención, porque en los libros se van a encontrar muchas veces con que los acelos pertenecen al taxón Turbelaria. Esto no es así. Los acelos, que antes eran un orden dentro de Turbelaria, hoy día constituyen un filum llamado Xenacelomorpha. Y fíjense cómo es el sistema nervioso de un acelo. Es un plexo subepidérmico con algunas neuronas cefálicas. Entonces vayamos al sistema nervioso de Turbelaria. Está constituido por un cerebro que es bilobulado, es decir, está formado por dos ganglios, y ese cerebro se une a cordones nerviosos longitudinales. Puede haber de a 1 a 5 pares, pero todos de ubicación ventral. Y esos cordones nerviosos longitudinales se unen a su vez a través de comisuras anulares. A este sistema nervioso de Turbelaria se le denomina sistema nervioso en escalera por la conformación que adopta. Se parece a una escalera. Aquí tenemos neuronas de todo tipo. Tenemos neuronas sensoriales, que son las que funcionan recibiendo la información proveniente de los órganos sensoriales. Hay neuronas motoras, que son las que promueven la respuesta del animal ante los estímulos que son recibidos a través de las neuronas sensoriales. Y también hay neuronas de asociación, que justamente asocian a las neuronas sensoriales con las motoras, o también puede haber neuronas de asociación que hagan sinapsis con otras neuronas de asociación. Como pueden ver, aunque sea de manera rudimentaria,
Aquí podemos hablar de un sistema nervioso central constituido por el cerebro y un sistema nervioso periférico. Nuevamente estamos hablando de turbelarios, planarias, que son los platelmintes de vida libre. Entonces aquí hay una marcada cefalización que está relacionada con la locomoción activa de estos organismos, que repito son de vida libre, y los órganos de los sentidos van a estar muy desarrollados en los turbelarios, y sobre todo, ya que están cefalizados, la mayoría van a estar concentrados en la zona anterior del animal, así como está localizado el órgano de control nervioso, que es el cerebro. ¿Qué órganos de los sentidos podemos encontrar? Bueno, ya dije recién que están concentrados la mayoría en la zona anterior del animal, ya que están cefalizados. Podemos encontrar fotorreceptores. Fíjense aquí, y lo van a ver en el trabajo práctico, un par de ocelos en turbelarios de ubicación anterior. Este es un esquema de los ocelos, donde podemos ver células retinianas, que son las células fotosensibles, y también algunas células pigmentarias con pigmentos que limitan el pasaje de luz. ¿Dónde podemos encontrar ocelos también? En las duelas monogeneas y en las larvas de trematodes. Hay un marcado fototactismo negativo, sobre todo esto se puede ver en las planarias, eso quiere decir que escapan a la luz. Ahora, estos ocelos, estos fotorreceptores, ¿pueden formar imágenes? No pueden formar imágenes. Sin embargo, sí pueden discriminar entre distintas intensidades de luz, es decir, estoy en una zona más oscura o más iluminada. También en la zona anterior del animal podemos encontrar a ambos lados de la región anterior las denominadas aurículas, que en realidad son quimiorreceptores, ¿está bien? Ubicadas en esta zona. Esos quimiorreceptores lo que hacen es detectar compuestos químicos, olores que pueden estar relacionados con alimento, con presas, etc. Aquí tenemos otro esquema de una zona anterior donde se pueden ver quimiorreceptores. Se pueden también ver otros órganos sensoriales como receptores, que lo que detectan son las distintas corrientes de agua, los distintos flujos de agua. También puede haber mecanorreceptores que reaccionan ante el contacto mecánico. Otros tipos de órganos de los sentidos que podemos encontrar también en la zona anterior son órganos relacionados con el equilibrio, llamados estatocistos. Los estatocistos en general es una estructura cerrada con líquido en su interior y algún elemento duro que puede ser alguna piedra de carbonato de calcio. ¿Qué información le da al animal el estatocisto? Permite que el animal distinga qué es derecha, qué es izquierda, qué es arriba y qué es abajo. El movimiento de esa piedrita hacia un lado, obviamente le da información a una neurona. O sea, todos en realidad los órganos de los sentidos están conectados a neuronas que llevan la información al sistema nervioso central. Eso creo que ya lo tienen claro. La información puede ser de distinto tipo. Pueden ser fotones en el caso de los ocelos, pueden ser compuestos químicos en el caso de los quimiorreceptores, pueden ser el contacto mecánico en el caso de los mecanorreceptores, pero luego la información en el sistema nervioso es transmitida a través de potenciales de acción, como vieron
en la teórica de fisiología. Si comparamos el sistema nervioso entre los platihelmintes, tenemos acá el típico sistema nervioso en escalera de Turbellaria. Repito, un par de de ganglios que constituyen el cerebro, de posición dorsal, luego los cordones nerviosos longitudinales, unidos por comisuras anilares. El sistema nervioso en escalera, donde uno puede distinguir un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Ahora, ¿qué ocurre en trematoda? Es semejante a Turbellaria, con un ganglio bilobulado, un ganglio cerebroide bilobulado, y después distintos números de cordones nerviosos laterales, pero uno ve una reducción en cuanto al número. Y en cestoda, las tenias, aunque ustedes todavía no vieron cómo está constituido el cuerpo, esta es la zona anterior, uno puede ver un anillo, un ganglio comisural transverso y un anillo nervioso en la zona anterior. Y sobre todo, como los órganos de fijación están ubicados en la zona anterior del cuerpo de las tenias, hay nervios anteriores que justamente inervan a esos órganos de fijación, y también todo el sistema genital, o mejor dicho, los órganos genitales tienen una fuerte inervación nerviosa. Pero en términos generales uno puede decir que hay una tendencia a la reducción. Obviamente, Turbellaria está constituido por organismos de vida libre, y los trematodes y cestodes son parásitos donde tienen reducido el movimiento. Entonces obviamente hay una tendencia a la reducción del sistema nervioso en los organismos parásitos. Los platihelmintes pueden reproducirse asexualmente y sexualmente. Ahora vamos a ver la reproducción asexual, primero en Turbellaria. La reproducción asexual en Turbellaria puede darse por fisión o por fragmentación. En el caso de la fisión, lo que ocurre es que naturalmente el progenitor se divide en dos, transversalmente. En una primera etapa se cicatriza la epidermis, y luego hay unas células llamadas neoblastos, que son células indiferenciadas, que pueden comenzar a diferenciar las partes faltantes. Otra posibilidad es que células que ya están diferenciadas, por ejemplo células musculares, se desdiferencien y comiencen a diferenciarse en otros tipos celulares. Es decir, hay una alta totipotencialidad aquí. Entonces, como ya sabemos, como todo tipo de reproducción asexual, a partir de un progenitor, en este caso surgen dos individuos hijos que son clones desde el punto de vista genético del progenitor. La fragmentación en Turbellaria puede darse por paratomía. ¿Qué significa esto? En este caso, a partir del progenitor, comienzan a diferenciarse individuos hijos, que acá los vamos a llamar zooides, 1, 2, en este caso, pero permanecen unidos, encadenados por cierto tiempo, y luego por distintos planos de fisión se van diferenciando, separando del progenitor. Otro tipo de reproducción asexual por fragmentación es la arquitomía. En este caso, el progenitor se fragmenta simultáneamente, es decir, que en el mismo tiempo se producen distintos fragmentos, en este caso 3, y a partir de cada fragmento comienzan a regenerarse las partes faltantes y se tienen individuos hijos genéticamente idénticos al progenitor. Este tipo de reproducción asexual ocurre bajo ciertas condiciones. Hay muchos factores que pueden regular, por ejemplo la temperatura,
la duración del largo del día, es decir, las horas de luz, y también cuando hay una baja densidad poblacional. En este caso, cuando la densidad poblacional es baja, se sabe que hay un aumento en la tasa de división por reproducción asexual en turbelaria. Con respecto a otros grupos de platihelmintes, en particular trematoda y cestoda, recuerden ver los ciclos donde ahí les voy a marcar donde hay reproducción asexual. Algo que se conoce bastante sobre la capacidad regenerativa de las planarias es que en casos experimentales, en experimentos en donde se hacen cortes artificiales, se conoce que hay una polarización antero-posterior en la capacidad regenerativa de las células. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno hace un corte en una zona más anterior, la capacidad regenerativa es mucho mayor comparado a que si uno hace un corte en una zona más posterior del cuerpo. Es decir, que no da lo mismo donde se realiza el corte, en este caso es artificial, pero bueno, llévenlo a una situación natural. No es lo mismo que la fisión transversal se haga a un nivel o a otro. Otra manera de ver esto es a través de los días necesarios para que se regenere la cabeza. Fíjese que en este gráfico, que cuanto más anterior es el corte, menor es el tiempo en que se puede regenerar la cabeza. Para quienes estén interesados en este tema de regeneración en planarias, hay muchos artículos científicos que uno puede buscar en la web, pero particularmente nosotros seleccionamos algunos que los subimos a una carpeta de artículos científicos de lectura opcional, simplemente para quienes estén interesados en el tema. Como dije anteriormente, los platihelmintes pueden reproducirse sexualmente. Primero hay que indicar que son hermafroditas, es decir, que tenemos en un mismo individuo un sistema reproductor masculino y un sistema reproductor femenino. Vamos a describir primero el sistema reproductor masculino. Puede haber varios testículos, que son las gónadas, como ya sabemos. Esos testículos se unen a un conducto llamado conducto deferente, que en un punto se ensancha formando lo que se denomina una vesícula seminal, donde se almacenan los espermatozoides para su maduración, y esa vesícula seminal desemboca en un pene con un gonoporo terminal. En el caso del sistema reproductor femenino tenemos la gónada, el ovario, donde se van a producir los ovocitos. Ese ovario se continúa en un oviducto. Fíjense que todo el sistema está ubicado lateralmente en el individuo. Ese oviducto está conectado con lo que se denomina vitelario. El vitelario está constituido por una serie de glándulas que van a formar justamente el vitelo, que es un conjunto de sustancias nutritivas que van a nutrir justamente al embrión. Entonces ese vitelario a través de conductos se unen al oviducto, y el oviducto desemboca en una vagina con un gonoporo terminal, y fíjense que tanto la vagina como el pene desembocan en un atrio genital común. Ambos sistemas están dispuestos de a pares. Acá yo simplemente señalé el del lado derecho del animal, pero esto se repite del otro lado. Aquí está simplemente borrado para facilitar el esquema, simplemente. En este esquema tenemos un detalle del sistema reproductor masculino y femenino, ya cerca del gonoporo.
El cirro es el pene, que puede ser vaginable en el caso de tratarse de un cirro y se encuentra dentro de una bolsa del cirro. Previo al pene tenemos el conducto eyaculador y aquí la vesícula seminal. Un detalle simplemente. Aquí tenemos la vagina que desemboca en el gonopolo y también puede tener asociados algunas glándulas. ¿Cómo es la fecundación en los platelmintes? La fecundación es interna y cruzada. A pesar de ser hermafroditas, es cruzada. La cópula en estos casos, ¿en qué consiste? En la ubicación de los gonópolos masculino y femenino, se ponen en contacto y hay transferencia entonces de espermatozoides desde un individuo hacia el otro. En algunos pocos casos puede haber lo que se denomina inseminación hipodérmica. En esos casos, el pene atraviesa la epidermis y los espermatozoides de alguna manera llegan al sistema reproductor femenino. ¿Dónde ocurre la fecundación de los ovocitos? En el oviducto. ¿Está bien? En alguna porción del oviducto. Una vez que ocurre la fecundación y se forman las cigotas, en el útero, que en realidad es una porción ensanchada del oviducto, se almacenan durante un tiempo. Ahora, hay dos tipos de huevos en platihelmintes. Unos huevos denominados ectolecíticos. ¿Qué quiere decir esto? Que el vitelo está por fuera de la cigota. Después les voy a mostrar un esquema. Entonces, en este caso, la segmentación de esos huevos no es espiral. Esta es una condición derivada dentro del grupo. El hecho de tener huevos con segmentación que no es espiral. Los turbelarios, algunos turbelarios, monogeneos, trematodes y cestodes, es decir, todos los grupos parásitos de platelmintes, más algunos turbelarios, tienen esta condición derivada que implica tener huevos ectolecíticos. Entonces, cuando hay huevos ectolecíticos, nosotros vamos a ver esta situación, la que se ve en este esquema. Tenemos por un lado lo que se llama el germinario, que es el ovario que va a producir los ovocitos, y por otro lado tenemos el vitelario, que va a formar el vitelo que se va a encontrar por fuera de la cigota. La condición ancestral de platihelmintes es la de tener huevos endolecíticos, y aquí sí con segmentación espiral determinada, que es la típica de todos los protostomados. Esto se observa en algunos turbelarios, o sea, solo algunos turbelarios tienen la condición ancestral, la de tener huevos endolecíticos. En este caso no tenemos el ovario separado del vitelario. Hay un único órgano llamado germovitelario que produce tanto los ovocitos y el vitelo. O sea, en este caso, en el caso de los huevos endolecíticos, como la palabra lo indica, el vitelo está dentro de la cigota, está en el citoplasma de la cigota. Bien, podemos encontrar dentro de platelmintes, algunos son ovíparos, entonces los huevos se encapsulan y se liberan al exterior, como podemos ver aquí. Se depositan al exterior, en el medio ambiente. Hay otros casos donde los platelmintes pueden ser vivíparos. Y en cuanto al desarrollo, puede haber desarrollo directo o en algunos pocos, sobre todo en algunos turbelarios marinos, puede haber desarrollo indirecto. Es decir, hay larvas. Siempre cuando uno habla de desarrollo indirecto, recuerden la clase que tuvieron de desarrollo, eso implica la formación de estados inmaduros llamados larvas.
lo que voy a remarcar aquí es cómo se forma un huevo ectolecítico. Entonces, fíjense aquí, con un esquema un poco más detallado del sistema reproductor femenino. Este es el oviducto, aquí estaría el ovario, ¿no? Entonces se forma el ovocito, que va a ser conducido a través del oviducto. Ese oviducto está conectado a una porción denominada ootipo, y también el oviducto está asociado, conectado con células vitelógenas que provienen del vitelario. Entonces tenemos a ambos lados del oviducto unas glándulas denominadas glándulas de Melis, son todas estas, a ambos lados del oviducto. Su función no es del todo conocida, probablemente tengan que ver con la formación del huevo, con la cáscara. Entonces, volvamos con el ovocito. El ovocito va siendo trasladado por el oviducto. Este sombrado de aquí constituye la esperma, que ha ingresado a través de la vagina. Aquí ocurre la fecundación del ovocito por un espermatozoide. Y fíjense que cambio el color aquí, porque ya se ha formado la cigota, y las células vitelógenas aquí están rodeando a la cigota e incluidas en un huevo. Entonces el huevo ectolecítico está formado por, obviamente, la cigota, está rodeada de células vitelógenas y a su vez todo incluido en una cáscara. Esto es lo que se deposita en el medio ambiente o permanece durante un tiempo en el útero. Es decir, fíjense que esta condición, la cigota con vitelo por fuera, jamás va a poder tener una típica segmentación espiral. El tipo de segmentación es muy modificada y no la vamos a ver. Aquí simplemente para que diferencien un huevo ectolecítico y un huevo endolecítico. Esto ya lo vieron en la teórica de desarrollo, pero lo resaltamos. Este huevo ectolecítico es el que uno puede ver en algunos turbelarios, en las duelas ubicadas en el taxón Trematoda, o duelas ubicadas en el taxón Monogenea, y también en Cestoda, en las tenias. Todos esos grupos tienen huevos ectolecíticos, que, repito, es una condición derivada dentro de Platelmintes. La condición ancestral que la poseen algunos turbelarios, es la de tener un huevo endolecítico. Fíjense aquí tenemos el núcleo de la cigota, este es el citoplasma de la cigota, y dentro del citoplasma se encuentra el vitelo. Bien, vamos ahora a ver muy someramente la clasificación de Platihelminthes. Está constituido por 4 clases: clase turbelaria, son las planarias; clase monogenea, son un tipo de duelas. Fíjense aquí hay unos órganos de fijación que después vamos a ver con un poquito de detalle, muy llamativos. Clase trematoda, las típicas duelas con 2 ventosas, una oral y otra medio ventral, aquí no se ve muy bien. Y la clase cestoda, que está constituido por lo que comúnmente llamamos tenias, que son acintadas y pueden llegar a varios metros de longitud. Comencemos entonces con la clase turbelaria, las comúnmente llamadas planarias. Algo importante para resaltar es que es un grupo no monofilético. Entonces, a esta altura ustedes se tendrían que preguntar qué significa esto para el grupo Platihelminthes, para el taxón Platihelminthes. Lo retomamos después, hacia el final de la teórica. Bueno, ya hemos dicho muchas características de las planarias. La mayoría son de vida libre, acuáticos, fundamentalmente marinos, pero también
tenemos planarias de agua dulce, el género Dugesia es el típico sujeto experimental de varios experimentos. Son hermafroditas, ya vimos la reproducción asexual que puede darse por fisión transversal o por distintos tipos de fragmentación. Y dentro del grupo, o sea, dentro de la clase, los órdenes se caracterizan por tener distinto patrón de ramificación del tubo digestivo. Entonces, podemos encontrar el orden Tricládida. Clado significa rama, tres, es el típico ejemplo que yo les estuve dando, ¿no? Con una rama anterior y dos ramas posteriores. Para darles simplemente un ejemplo de otro orden dentro de turbularia, el orden Policládida, poli muchos clados, muchas ramas, tienen más ramas el tubo digestivo. Y aquí vuelvo a llamarles la atención porque en algunos libros figura erróneamente el orden Acela, el antiguo orden Acela, como parte de turbularia. No es así, les repito, hay evidencia molecular, evidencia morfológica, ya están incluidos en otro filum, el filum Xenacelomorpha, es muy diferente. Los acelos son muy diferentes, no presentan cavidad gastrovascular permanente, tienen una masa maciza de células digestivas, no presentan sistema excretor, muchas diferencias con lo que vimos aquí, así que ojo con esto en los libros. La clase monogenea está constituida por las llamadas duelas monogenéticas. Estas duelas son ectoparásitos, es decir, que están sostenidas por fuera del animal que parasitan. Sobre todo parasitan branquias y superficie externas de peces, aunque también se los puede encontrar en vejigas urinarias de ranas y tortugas. Una característica muy típica de las duelas monogenéticas es la presencia de un órgano llamado opistaptor, que está constituido por ventosas y ganchos en la zona posterior del animal. La palabra opisto, recuérdenlo, hace referencia justamente a eso, a posterior. Aptor tiene que ver con enganche. Entonces, justamente dentro de la clase monogenea, un carácter importante es cómo está constituido morfológicamente este órgano de sujeción llamado opistoaptor, que varía entre los distintos tipos de duelas monogenéticas. Vamos a ver un ciclo de vida de un monogeneo típico. Es un ciclo de vida muy sencillo. En este caso hay un hospedador único, que es la carpa, que es un pez de la especie Cypriniscarpio. Aquí vemos una foto de un adulto de un monogeneo que está sostenido por el opistaptor de las branquias. Estas son las branquias de un pez. Entonces vamos a partir, siempre que veamos un ciclo de vida, conviene comenzar por donde se encuentra la fase adulta. Entonces la fase adulta de este monogeneo se encuentra enganchado de las branquias del pez. Recuerden que son hermafroditas, todos los platihelmintes, en su inmensa mayoría, hay alguna excepción. Entonces puede haber más de un individuo adulto enganchado, sostenido y fijado de las branquias. Puede ocurrir la fecundación cruzada entre dos individuos, recuerden que son hermafroditas. Se forma la cigota cae al fondo. A partir de la cigota eclosiona una larva ciliada, llamada oncomiracidio. Aquí tenemos el detalle del oncomiracidio. Presenta ocelos, presenta un tubo digestivo, una ventosa oral y un opistaptor. Recuerden lo que marqué aquí. Es ciliada, o sea,
tiene una epidermis ciliada, tiene células con cilias que le permiten nadar durante un tiempo, sigue su desarrollo y una vez que se fija en las branquias, esa epidermis ciliada se modifica y forma la neodermis, que recordemos es un tegumento o una cubierta sincicial. Ahí no hay células, la superficie externa del cuerpo va a estar constituida por este tegumento sincicial denominado neodermis y se reinicia el ciclo. Es un ciclo muy sencillo. No ocasiona grandes problemas a los peces que están parasitando. Puede haber problemas en el caso de criaderos de peces, siempre dependiendo de la carga parasitaria que haya en el pez, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora sobre la clase Trematoda, las llamadas duelas digenéticas. Es el grupo más diverso dentro de Platyhelminthes. El estado adulto es endoparásito de vertebrados, prácticamente de todos los sistemas de vertebrados, sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema reproductivo, respiratorio, excretor. Normalmente hay dos hospedadores, aunque pueda haber más. Un hospedador intermediario, que es un molusco, generalmente un gasterópodo, un caracol, y un hospedador definitivo, que es un vertebrado. ¿Cómo reconocemos si se trata de un hospedador intermediario o definitivo? Observando qué fase del ciclo de vida se encuentra en cada hospedador. Ustedes van a encontrar siempre en el hospedador definitivo la fase adulta del parásito. Y por ende, si se encuentra en la fase adulta del parásito, ahí va a ocurrir la reproducción sexual. Entonces, repito, ustedes saben que están en presencia de un hospedador definitivo cuando ahí, en algún lugar, en algún órgano, se encuentra la fase adulta del parásito. Dentro de esta clase Trematoda podemos distinguir dos subclases, subclase Digenea y subclase Aspidogastrea. Vamos a hacer hincapié aquí en algunos ejemplos de la subclase Digenea debido a su importancia médica. Bien, aquí tenemos un ciclo completo de una duela digenética de la especie Clonorchis sinensis, la llamada duela del hígado del hombre. En este ciclo tenemos un hospedador definitivo, que es el hombre, y dos hospedadores intermediarios. Un primer hospedador intermediario, que es un molusco, un caracol, un gasterópodo, y un segundo hospedador intermediario, que es un pez. Como dije en la diapositiva anterior, conviene siempre comenzar con el hospedador definitivo. Dijimos recién que en cualquier hospedador definitivo de cualquier ciclo se halla la fase adulta del parásito. En este caso, Clonorchis sinensis se encuentra en el conducto biliar, que es el conducto que une la vesícula biliar con el tubo digestivo. La vesícula biliar, a su vez, está conectada o está asociada, mejor dicho, al hígado. La función de la vesícula biliar es la digestión de ácidos grasos. Entonces, en el conducto pueden hallarse una o más duelas en estado adulto. Entonces, ahí ocurre la reproducción sexual, fecundación cruzada, y se forma la cigota. La cigota sigue su desarrollo hasta que se forma una larva llamada miracidio, que se encuentra dentro del huevo. Aquí tenemos un esquema. ¿Cómo son liberados esos huevos con miracidios en su interior? A través de las heces humanas que llegan al medio ambiente
imaginemos que llega a un ambiente acuático. En ese ambiente acuático se encuentra el primer hospedador intermediario, que es un molusco, repito, que es capaz de ingerir a esos huevos con miracidios en su interior. Entonces, una vez que esos huevos son ingeridos, dentro del caracol se libera el miracidio. Este miracidio pasa a otra fase llamada esporocisto, que se ubica en el hepatopáncreas, que es la glándula digestiva del caracol. Este esporocisto puede reproducirse asexualmente y producir más esporocistos. En el mismo lugar, en el hepatopáncreas, el esporocisto o los esporocistos siguen su desarrollo y pasan a otra fase del ciclo llamada redia. Una vez que la redia continúa su desarrollo, recordemos aquí también hay reproducción asexual, entonces vamos a tener más redias. Entonces, a partir de las redias surge una nueva fase que es la que eclosiona el caracol, sale hacia el exterior, llamada cercaria. Esta fase cercaria se encuentra en el medio acuático y es una duela juvenil, morfológicamente tiene el aspecto de una duela, con una cola. Esa cola le permite nadar y desplazarse durante cierto tiempo. De ahí, mediante natación, la cercaria puede alcanzar al segundo hospedador intermediario, que es un pez, a través de glándulas que se encuentran asociadas a la superficie externa. La cercaria puede atravesar la epidermis del pez y llegar al músculo. En el músculo alcanza otra fase del ciclo llamada metacercaria. La metacercaria en realidad es un quiste que se encuentra localizado en los músculos del pez. Ese quiste tiene en su interior a la metacercaria, y si el hombre se alimenta del pez y no está bien cocido el pez, se reinicia el ciclo. Dentro del tubo digestivo del hombre, la metacercaria se desenquista, continúa su desarrollo hasta alcanzar la fase adulta y vuelve a ubicarse en el conducto biliar. Fíjense que las fases del ciclo que se encuentran dentro de los primeros hospedadores intermediarios no le ocasionan gran daño al caracol, y tampoco la metacercaria ocasiona gran daño al pez. Esto es importante porque para que se cierre el ciclo deben existir justamente todos los hospedadores. Es un sistema está muy ajustado. Yo no les di el detalle, pero no es un caracol cualquiera, no es un pez cualquiera, y esto tiene que ver con la coevolución del hospedador definitivo con los hospedadores intermediarios y también de las fases del parásito. Bien, fíjense la altísima capacidad reproductora que tiene esta duela. A partir de un solo huevo, de un huevo nada más, fíjense qué número de cercarias se pueden producir. 250.000. ¿A qué se debe esto? Piénsenlo ustedes, pero acá está la respuesta. Esta reproducción asexual y esta reproducción asexual, dando lugar a más esporocistos y más redias. Eso ocasiona esta
gran cantidad de cercarias en el medio ambiente. Lo que ocurre es que no todas alcanzan al segundo hospedador intermediario. Las cercarias tienen un tiempo limitado de vida. Si no alcanzan al segundo hospedador intermediario, mueren. Pero igual la capacidad reproductora es altísima y si conviven en un mismo ambiente el caracol y el pez, hay una alta probabilidad de que de ser parasitados. Lo que ocasiona esta duela es una enfermedad denominada clonorquiasis. ¿Dónde se distribuye esta enfermedad? En China, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Vietnam. Para que se den una idea, en China hay alrededor de 20 millones de personas parasitadas con esta duela. Los problemas que puede ocasionar son la cirrosis, porque si la carga parasitaria es alta en el conducto biliar, se necrosa el hígado y puede ocasionar en su fase aguda la muerte. ¿Por qué ocurre esto en estos países? Porque por una cuestión cultural es bastante común alimentarse de pescados no muy cocidos, más bien crudos. Aquí tienen una sección de un hígado con distintas duelas. Aquí se pueden ver en un humano, ¿no? Bien, acá tenemos otro ciclo de otra duela digenética que afecta a nuestro país, es la especie Phaseola hepática. Es bastante semejante el ciclo de vida, con algunas variaciones que voy a remarcar. La fase adulta de Phaseola se encuentra en el conducto biliar. Entonces, a través del tubo digestivo y de las heces son liberados los huevos al medio ambiente acuático. En el medio ambiente acuático, en este caso, del huevo eclosiona el miracidio, que es ciliado, puede nadar. Y el miracidio no es ingerido por el caracol, que es el primer hospedador intermediario, sino que penetra, atraviesa los tejidos y en el hepatopáncreas del caracol se pasa por las distintas fases: esporocistos, redia y finalmente eclosiona del caracol una cercaria. Esta cercaria nada libremente y se enquista como metacercaria en la vegetación. La vegetación puede ser un cultivo, por ejemplo. Entonces, en este caso, la metacercaria que está enquistada en algún vegetal puede ser ingerida por ganado vacuno, por ganado ovino o inclusive por el hombre. Y así se cierra el ciclo. Esta duela está bastante diseminada en nuestro país, sobre todo en el sur, donde hay una cría de ovejas importante. Aquí tenemos otro ciclo de vida de una duela digenética de la especie Schistosoma manzoni, que es la llamada duela de la sangre. Primero voy a recalcar una excepción aquí, son gonocóricos, es decir, hay sexos separados, tenemos el macho por un lado y la hembra por el otro. En esta foto podemos ver la fase adulta. El macho es más grueso, de mayor tamaño, y presenta en su zona ventral un canal llamado ginecóforo, que es este de aquí, y en ese canal se encuentra la hembra, que es más fina, de menor tamaño. Este es el extremo anterior de la hembra y este es el extremo posterior. En esta foto pueden ver bastante bien las típicas dos
ventosas que se encuentran en general en todas las duelas, una ventosa oral y una ventral. Bien, esta es la fase adulta del parásito, de Schistosoma manzoni. ¿Dónde se encuentra el macho y la hembra? En los vasos sanguíneos del intestino grueso del hombre, que es el hospedador definitivo. Aquí tenemos un vaso sanguíneo del intestino grueso que está abierto en este esquema para que ustedes puedan observar al macho y a la hembra en el canal ginecófono. Entonces, en el hospedador definitivo se encuentra la fase adulta, el macho y la hembra de Schistosoma manzoni. Ahí ocurre la fecundación. Y a partir de la fecundación surge la cigota, que sigue su desarrollo hasta formar miracidios dentro de los huevos. Los huevos se encuentran inicialmente en el vaso sanguíneo del intestino grueso, pero lo que provocan los huevos aquí es una inflamación en los tejidos humanos y algunos de ellos son empujados hacia la luz del tubo digestivo. De esta manera, los huevos con miracidios en su interior llegan al ambiente acuático a través de las heces. En el ambiente acuático eclosiona el miracidio del huevo. El miracidio nada, es de vida libre, y penetra los tejidos del hospedador intermediario. Acá hay un único hospedador intermediario, que es un caracol, un gasterópodo, de una especie determinada. Dentro del caracol, el miracidio continúa su desarrollo y llega a la siguiente fase, que es esporocisto. El esporocisto puede reproducirse asexualmente y dar varios esporocistos. Aquí no hay fase ni redia ni metacercaria. O sea, el esporocisto, del esporocisto eclosiona hacia el medio ambiente la siguiente fase, que es una cercaria, típicamente con una cola bifurcada. Esa cercaria es la que es de vida libre durante cierto tiempo, se encuentra en el agua y al nadar puede encontrar tejido humano, atravesar la epidermis y alcanzar el torrente sanguíneo hasta llegar al intestino, a los vasos del intestino grueso, y se reinicia el ciclo. Lo que ocasiona esta duela es una enfermedad denominada esquistosomiasis. Es una enfermedad importante. En el mundo hay 200 millones de personas infectadas. Esta es la distribución mundial, fíjense, Brasil sobre todo, África, China y también el sudeste asiático. No hay una única especie de esquistosoma, como verán aquí. La que nombré yo es Schistosoma manzoni, donde los adultos se encuentran en los vasos del intestino grueso, pero hay otros esquistosomas, por ejemplo el Japonicum, donde los adultos se alojan en los vasos del intestino delgado, o Schistosoma hematobium, donde se ubican en los vasos sanguíneos de la vejiga urinaria. Y lo que ocasiona esta duela, en realidad, la enfermedad está ocasionada por la acumulación de huevos en distintos órganos. Recuerden que algunos huevos pasan a la luz del tubo digestivo, pero otros huevos van circulando por el torrente sanguíneo, van circulando y se van alojando en distintos órganos. Entonces, si hay una gran acumulación de huevos en distintos órganos, lo que ocasionan es ulceración, abscesos, diarrea hemorrágica, cirrosis. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una sección del hígado de Schistosoma japonicum. Ahí hay varias duelas. Acá en los vasos sanguíneos del pulmón o del colon. O sea,
El problema acá es la gran acumulación de huevos en distintos órganos que ocasionan todos estos problemas, incluyendo la muerte, ¿no? Pasemos ahora a la clase cestoda, las comúnmente llamadas tenias. Las tenias son todas endoparásitas del tubo digestivo de distintos vertebrados. Es decir, lo vamos a encontrar en su fase adulta en la luz del tubo digestivo de distintos animales vertebrados. Recordemos que las tenias no tienen tubo digestivo, ustedes ya lo vieron, ¿no? Tenían una cubierta o tegumento sincicial con microtricos, que eran estas especializaciones en forma de dedos que se interdigitaban directamente con el tubo digestivo del animal que hospedaban. De esa manera absorbían directamente los nutrientes del hospedador. ¿Cómo está conformado el cuerpo de una tenia? Una zona anterior, denominada escólex, donde se ubican los órganos de fijación, ventosas, a veces solo ventosas, a veces ventosas y ganchos. Y luego una porción del cuerpo denominada estróbilo, que está formado por unidades llamadas proglótides. Es decir, el estróbilo es un conjunto de proglótides. Los proglótides se van formando a partir de una zona de proliferación que está inmediatamente después del escólex, y el sentido de maduración es longitudinal, ¿no? Los proglótides inmaduras van a estar más cercanos al escólex, y los proglótides más maduros o grávidos, que van a estar repletos de huevos, van a ubicarse en la zona posterior del estróbilo. Bien, las tenias son hermafroditas. El hermafroditismo es simultáneo, como ocurre habitualmente. Es decir, imagínense en el tubo digestivo de un hospedador que puede haber varias tenias, entonces puede haber fecundación cruzada entre distintos individuos, entre distintas tenias. Pero aquí hay una variante, en algunos casos puede haber autofecundación entre proglótides. ¿Por qué es esto? Porque en realidad en cada proglótide tenemos un sistema reproductor masculino y femenino, en cada proglótide. Entonces, si un proglótide, digamos, por movimiento del estróbilo, en realidad por movimiento muscular, un proglótide puede autofecundar al proglótide del mismo individuo. Aquí vamos a ver ciclos con hospedador intermediario y definitivo. Les voy a dar un par de ciclos. Y algo para resaltar es que no son metaméricos. Ustedes pueden confundirse y pensar que aquí hay metamería. Pero es un típico caso de pseudometamería, es decir, que no son metaméricos. ¿Por qué digo esto? Porque los grupos de animales que son verdaderamente metaméricos son celomados, por un lado. La metamería está íntimamente relacionada con el celoma, porque hay metamerización del celoma, además de otras estructuras y órganos. Recordemos que acá estamos hablando de animales acelomados. En esta diapositiva, simplemente para ilustrar, muestro distintos tipos de escólex. Aquí uno con ventosas y ganchos, este solo con 4 ventosas, con escólex con unos prominentes ganchos, y acá tenemos una tenia dentro del ciego digestivo de un caballo. Esta es la tenia. Este es el escólex,
y ahí comienza el estróbilo. Como les dije recién, en cada proglótide vamos a encontrar un sistema reproductor masculino y un sistema reproductor femenino. Va a haber una altísima capacidad reproductora, si en cada proglótide tenemos los dos sistemas. Entonces, vamos a describir brevemente, igual ustedes ya lo conocen, el sistema reproductor masculino. Hay varios testículos, los testículos se unen a través de un espermiducto a una vesícula seminal. Esa vesícula seminal desemboca en la bolsa, en el cirro, y el cirro desemboca a su vez en el gonoporo, en un atrio genital. El sistema reproductor femenino consta de ovarios, un par de ovarios. Los ovarios se unen a un ootipo y el ootipo a su vez a un oviducto. A ambos lados del oviducto tenemos las glándulas de Melis, que probablemente formen la cáscara de los huevos, y también tenemos en este caso una única glándula vitelógena, que es la que va a aportar el vitelo y que se une también al oviducto. Recordemos que los estodes, al igual que trematoda y monogenea, forman huevos ectolecíticos. Esto mismo lo van a ver con un poco más de detalle, con bastante más detalle y profundidad en el trabajo práctico. Bien, acá tenemos esquematizado un proglótide grávido, un proglótide maduro, que son los que están más alejados del escólex, son los últimos. Fíjense que todo el proglótide en realidad es un útero completamente lleno de huevos. Bien, vamos a ver el ciclo de vida de una tenia, la tenia saginata, que es la tenia mal llamada tenia de la vaca, porque el hospedador definitivo es el hombre. Este es el escólex de tenia saginata, con las típicas 4 ventosas. Entonces tenemos al hospedador definitivo, que es el hombre, y un hospedador intermediario, que es la vaca. Comencemos como siempre en el hospedador definitivo. En la luz del tubo digestivo del intestino del hombre se encuentra la fase adulta de la tenia. Puede haber varias tenias, imaginemos varias tenias. Entonces, imaginemos 2 tenias, ocurre la fecundación cruzada, se forma la cigota, los huevos se van a encontrar en los proglótides maduros. En este caso, los proglótides maduros se desprenden del estróbilo, es decir, los últimos proglótides son los maduros, los grávidos, los que están repletos de huevos, y se desprenden del estróbilo y llegan al medio ambiente. Lo que llega al medio ambiente en realidad es el proglótido grávido con huevos que en su interior tienen una otra fase denominada oncosfera. La oncosfera típicamente tiene 6 ganchos, ahí están esquematizados, no se ven muy bien, pero ahí están. Y pueden vivir en el ambiente, en el medio ambiente, en la hierba, en el pasto, por 2 a 5 meses. Si en la vegetación se encuentra pastando ganado vacuno, la vaca puede ingerir los huevos y las oncosferas. Las oncosferas tienen la capacidad, justamente con esos ganchos y con secreciones de glándulas, atravesar el intestino de la vaca y difundirse a través del sistema circulatorio hasta alcanzar diferentes tejidos.
principalmente se alojan en el músculo. En este punto esa oncosfera siguió su desarrollo y alcanzó otra fase del ciclo de vida de esta tenia, denominada cisticerco, que tiene este aspecto. Esto es lo que se encuentra en el músculo de la vaca. Es un quiste el cisticerco en realidad, donde uno puede observar que está el excólex invaginado, hacia adentro. Como siempre digo en clase presencial, a mí me gusta jugoso, supongo que a muchos de ustedes también. Entonces, si el hombre ingiere carne poco cocida, que tiene cisticercos, dentro del tubo digestivo del hombre, el cisticerco se evagina, se da vuelta aquí el escólex, y comienza a su desarrollo, o en realidad continúa su desarrollo formando los distintos proglótides, reiniciándose el ciclo nuevamente. Las tenias pueden alcanzar, como dije varias veces, hasta 3 metros de longitud, tienen forma de cinta y no ocasionan grandes problemas en realidad, dependiendo siempre de la carga parasitaria, de la cantidad de tenias que uno o que el hospedador pueda tener. Una vez que se detecta la presencia de estos parásitos, existen antiparasitarios que los desprenden y los matan. Bueno, aquí pueden observar tejido muscular vacuno, bife, con estas unidades perladas que son cisticercos. Aquí también pueden ver. Aquí pueden ver una radiografía donde se observa una tenia dentro del tubo digestivo de un humano. De todas maneras, obviamente, las unidades de bromatología en el mundo analizan y descartan los casos de ganado vacuno con estos cisticercos y no llegan en general a la mesa de las personas. Algo que no es algo que no es nada gracioso, es bastante grave, es otra tenia llamada tenia solium. En este caso el hospedador intermediario es el cerdo. El problema que tiene esta tenia es que si es ingerida accidentalmente, si los huevos con las oncosferas son ingeridas accidentalmente, por ejemplo, por personas que trabajan con cerdos, estos cisticercos son capaces de continuar su desarrollo en el humano y se alojan principalmente en el sistema nervioso, en el ojo e inclusive en el cerebro. Entonces la persona puede quedar ciega o directamente tener problemas neurológicos o morir directamente. Aquí, por ejemplo, en esta foto tenemos un cerebro humano con cisticercos. Repito, esto es por ingestión accidental y puede pasar en personas que trabajan con cerdos al ingerir huevos con oncosferas de esta tenia. Bueno, aquí tenemos un último ciclo de cestoda de una tenia denominada Echinococcus granulosus, de la especie Echinococcus granulosus. En este caso, el gusano adulto, la fase adulta, se encuentra en el intestino del perro, es decir, que el perro es el hospedador definitivo. Las proglótides maduras son liberadas eliminadas a través de las heces. Esas heces se pueden encontrar en el medio ambiente, en la hierba, en el pasto. Puede ser ingerida por
ganado ovino, por ejemplo. Lo que ocurre principalmente en el campo muchas veces es que por una cuestión cultural se les da las vísceras a los perros para que se alimenten. Entonces, dentro de los periodos intermediarios, que puede ser una oveja, lo que se forma en realidad es un estadio juvenil, una fase del ciclo de esta tenia denominado quiste hidatídico. Es un quiste que se ubica principalmente en el hígado, también en el sistema nervioso o corazón, pero principalmente en el hígado. Entonces, el ganado ovino al ingerir el perro al ingerir las vísceras del ganado ovino puede reiniciar el ciclo y dentro del tubo digestivo del perro puede pasarse de este quiste a la fase adulta de Echinococcus. Acá hay un caso muy particular con el hombre. El hombre accidentalmente puede ser hospedador intermediario de esta tenia. ¿Cómo ocurre esto? Ustedes saben que cuando un perro se encuentra con otro perro, lo primero que hace es reconocerlo mediante los volátiles que liberan su glándula anal, y a veces puede inclusive lamer el ano del otro perro. Si ese perro está parasitado, el perro que lame puede llevarse a su boca oncosferas, y cuando el perro lame la cara y la boca de su dueño, puede transmitir esas oncosferas al tubo digestivo del humano. Entonces, esas oncosferas en el humano continúan su desarrollo y pasan a otro estado, a otra fase del ciclo de vida llamado quiste hidatídico, que en el hombre suele alojarse en el hígado y tener unas dimensiones bastante grandes. Entonces, ese quiste hidatídico, la única manera de eliminarlo es a través de cirugía. Ahí tienen distintas fotos de quiste hidatídico, que en algunos casos puede haber varios escólices, es decir, varias tenias en formación, digamos, dentro del quiste. Y aquí tenemos una foto y un esquema de la fase adulta, que es la que se encuentra en el tubo digestivo del perro. Típicamente tiene un escólex con ventosas y ganchos y un estróbilo con solo 3 proglótides. Para finalizar la teórica, vamos a hablar un poco sobre la filogenia, sobre el origen de los platyhelminthes. Hay dos hipótesis que son excluyentes y que difieren en el surgimiento de la condición acelomada. Vamos a empezar por la primera hipótesis. Parte de un ancestro diblástico, es decir, con 2 hojas embrionarias de tipo planuloide, es decir, este ancestro se parecía a la larva plánula que ustedes conocen de los nidarios. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la larva plánula es bilateral. Entonces, a partir de ese ancestro semejante a una larva plánula, surge una rama que da los nidarios, típicamente organismos que en su mayoría se encuentran fijos, y otra rama da a un turbelario ancestral. Ese turbelario ancestral adquiere el mesodermo, es decir, la tercera hoja embrionaria, la segmentación espiral y la condición acelomada. Es decir, este turbelario ancestral es directamente acelomado. A partir de ese turbelario ancestral surgen los platyhelminthos actuales, por un lado, y por otro lado surge el celoma, y a partir de ese surgimiento del celoma
todos los celomados protostomados actuales. Vamos a la otra hipótesis. Parten de un mismo lugar, un antecesor diblástico de tipo planuloide. En eso no difieren. A partir de ese ancestro diblástico planuloide surge una rama dando lugar a los nidarios y otra rama dando lugar a un celomado protostomado ancestral. Es decir, a ese ancestro planuloide se le suma el mesodermo, la segmentación espiral y el origen del celoma por esquizocelia. Es decir, aquí tenemos un protostomado ancestral que es celomado. Entonces, a partir de este protostomado ancestral celomado, surge por un lado todos los celomados protostomados actuales y por otro lado se pierde el celoma, degenera el celoma y surge la condición acelomada y a partir de ahí los platelmintos actuales. O sea, son dos hipótesis diferentes en donde los especialistas argumentan a favor y en contra y no hay una resolución al día de hoy. Y difieren en cómo surgió la condición acelomada. O sea, el turbelario ancestral era directamente acelomado, dando lugar a todos los platelmintos actuales, o aquí en este caso, en realidad hay un celomado protostomado ancestral que pierde el celoma por un lado, dando lugar a los platelmintos actuales. Bien, vamos a ver ahora entonces, para finalizar, la filogenia, pero dentro de platelmintes. Yo les mencioné al pasar que Turbelaria es un grupo no monofilético. Entonces, si Turbelaria es no monofilético, Platihelmintes es no monofilético. Es un grupo polifilético. No hay una característica única, es decir, no hay una sinapomorfía común a todos los platihelmintes. Esto quiere decir que los platihelmintes constituyen un grupo artificial. Los que cursen invertebrados 1 van a profundizar este tema y van a ver en qué grupos se ha subdividido Turbelaria sobre todo. Bien, pero ustedes sí saben, y yo les preguntaría, ¿qué ocurre con Monogenea, Trematoda y Cestoda, los grupos parásitos? Ese número 1 que yo puse aquí, ¿cuál sería la sinapomorfía que comparten todos estos grupos y el ancestro? Piénsenlo un poco. ¿Qué tienen en común? ¿Qué característica común tienen estos grupos parásitos? Seguramente ya lo dedujeron. La neodermis, esa cubierta o ese tegumento sincicial. Entonces, a estos grupos se los agrupa a través de esta sinapomorfía en un taxón denominado Neodermata. Bien, hasta aquí llegamos con esta teórica